encontré la Teogonía de Hesíodo. Lo interesante es que al principio, en la invocación del poema, Hesíodo invoca a las musas y éstas se le aparecen y bueno, dice que ellas son las que le enseñaron al poeta Hesíodo un hermoso canto. Lo primero que le dicen es que ellas, las musas, dicen: sabemos forjar muchas mentiras que parecen verdades y también sabemos decir la verdad cuando nos place. O sea que las musas pueden mentir eh, y hacer parecer que son verdades y también pueden decir la verdad. Por eso es que después se les critica a los poetas eh, que los poetas dicen mentiras, sobre todo Platón, porque según él dicen mentiras que parecen muy bonitas. Entonces esta advertencia de las musas yo la puedo relacionar con la práctica del tarot, con tener cuidado de pensar que el mensaje del tarot es una verdad absoluta. Más bien pareciera que el tarot, en su lenguaje poético, se expresa a través de metáforas. Tenemos que ser cuidadosos al interpretar estas metáforas como si fuesen verdades. Por otro lado, las mismas musas ya han advertido que sí son capaces de decir verdades. Entonces el tarot mismo, al ser un arte, al ser un lenguaje poético o adivinatorio o inspirado, sí puede decir verdades también. Nos movemos un poco en esa especie de incertidumbre, en este juego divino de las musas de decir a veces la verdad y a veces la mentira. Porque nosotros, los mortales, tal vez no tenemos derecho a ser soberanos sobre estos temas, sino que aquellos son del dominio de los dioses, los inmortales del Olimpo, los olímpicos. Por lo tanto, haríamos bien nosotros como tarotistas en pedir el auxilio de las musas para nuestras interpretaciones del tarot, esa inspiración para tener una correcta adivinación, ya que la adivinación y la poesía son una inspiración que tiene un origen divino. Todo esto de acuerdo con el pensamiento de la Grecia antigua, claro. Y el mismo Platón, me parece que en su diálogo Fedro alude a estas inspiraciones y alude a las formas en que la adivinación llega al ser humano. Una de ellas es por la inspiración poética, la inspiración divina, estas metáforas que nos presentan en las cartas, en las tiradas, estos mensajes. Nosotros podemos leerlos como una obra de ficción, como un cuento, como una metáfora, como una poesía, como una película. Como cuando vamos al cine y vemos una película, nosotros sabemos que es tan solo una película y que no debemos tomarla literalmente. No es exactamente nosotros, pero muchas veces las películas que vemos nos dejan una especie de enseñanza y nos identificamos con ellas, con los personajes, que nos hacen pensar mucho. Y aunque la película sea una ficción, nosotros podemos sacar mucho provecho de verla. Y por qué no, también de el tarot. En todo caso, las musas se le aparecen a Hesíodo, que es un campesino en realidad, es un pastor, es una persona que se dedica al agro, y le hablan así, le dicen rústicos pastores. Me refiero a este libro, la Teogonía de Hesíodo. Rústicos pastores, hombres sin dignidad, vientres tan solo, o sea que solo les interesa comer. Rústicos pastores, hombres sin dignidad, vientres tan solos. Y ahí le dice: sabemos forjar muchas mentiras que parecen verdades y también sabemos decir la verdad cuando nos place. Así hablaron las veraces hijas del gran Zeus. Cogieron entonces un hermoso ramo de verde laurel y me lo entregaron como cetro, inspirándome una voz divina para cantar lo futuro y lo pasado. Cogieron un hermoso ramo de verde laurel y me lo entregaron como cetro, inspirándome una voz divina para cantar lo futuro y lo pasado. ¿No se nos hace parecido eso, o no nos remite eso a esta carta? Un cetro de laurel verde, florecido, que una mano, las musas, lo traen
y lo entregan como un regalo al poeta para inspirarle el as de bastos. Ya sale en la Teogonía de Hesíodo en el siglo octavo o séptimo antes de la era común. Y a continuación aquí vemos al rústico campesino con el cetro que le han entregado las musas, inspirándose y ya convertido en poeta. Vemos entonces las manos o la mano de las musas entregando el cetro a Hesíodo, que lo recibe y puede empezar su canto, su teogonía. Asimismo, en la antigüedad, el poeta o el que cantaba los himnos homéricos, por ejemplo, era conocido como rapsoda. Y estos rapsodas tenían un báculo, un basto, con el cual marcaban el ritmo del poema en el suelo. Iban marcando el ritmo, golpeando el suelo con este báculo. Vemos entonces cómo el as de bastos o el palo de bastos se relaciona con la inspiración divina, con la poesía, con el canto homérico, con las musas, con la teogonía de Hesíodo especialmente, con los rapsodas que marcaban ese ritmo para recordar los versos, para que fluyan los versos. Alguna vez, en una grata conversación con el poeta Humberto Vinuesa, él nos comentaba a nosotros, los más jóvenes estudiantes, acerca de la poesía. Nos decía, pues, el poeta que el origen de la rima tal vez no era necesariamente algo estético, sino era por una utilidad mnemónica, es decir, que le ayudaba al poeta a recordar el siguiente verso, a recordar pues la cantidad ingente de versos que tenían las épicas y las epopeyas. Es más fácil recordar un verso con la ayuda de la rima. Y en ese caso, la rima, la métrica, también va marcada por ese basto, por ese báculo que el poeta o el rapsoda, con el que el poeta o el rapsoda va golpeando el suelo del palacio en donde esté cantando sus versos. Y esto es en una tradición oral, antes de la escritura, cuando era necesario memorizar los versos. Parece que era una sucesión de rapsodas los que cantaban durante horas los versos de las épicas, por ejemplo, de los ciclos homéricos. Ya con la invención de la escritura, cuando la persona puede simplemente leer el discurso, no hay tanta necesidad de la memorización, pero antes sí. Podemos observar que de todas formas, los bastos, el uso del basto, su relación con la agricultura, con el pastoreo, con la poesía, con la inspiración divina, con la métrica, con la mnemotecnia, con la música, es algo que viene de muy antiguo, pero desde antes de la escritura incluso, desde la tradición oral, de las leyendas, de la épica. El tarot es algo que guarda este conocimiento, pero muy, muy antiguo, ya casi de 3000 años estamos hablando desde que se escribió la Teogonía de Hesíodo. Es una pequeña reflexión acerca de el as de bastos, el palo de bastos y el tarot en general.